Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al comienzo de esta cuaresma, el Evangelio nos ofrece una reflexión sobre el significado del ayuno. Para entender el texto tan importante que la liturgia nos propone hoy, apenas 2 versículos, pero qué contenido. Vamos, en primer lugar, a ambientar su contexto, luego analizar las palabras centrales y finalmente abordaremos la pregunta, ¿por qué ayunar? Comencemos ambientando el texto. Según el narrador de Mateo, Jesús está en una casa que abre sus puertas para recibir en su propia mesa tanto a sus discípulos como con quienes comparte su vida, como a otras personas de mala reputación, publicanos y pecadores, gente mal etiquetada por sus costumbres y por sus oficios. Obviamente no iba a pasar desapercibido. Valiéndose del espacio de la mesa familiar, que tanto valor simbólico tiene en el mundo del Evangelio, Jesús muestra que todos son bienvenidos. Esta acogida de personas consideradas menos dignas da espacio a la fiesta de la alegría del Padre por sus hijitos enfermos y pecadores. Es un banquete de la misericordia que es signo y anticipación del banquete del reino. Esta fiesta de Dios que reúne a sus hijitos más desvalidos en torno a una mesa familiar, enseguida es interpretada desde una categoría bíblica. Lo vamos a ver enseguida en las palabras del Señor. El banquete de bodas, el banquete nupcial, en el que se celebra el matrimonio del Dios de la alianza, no solo con su pueblo santo de Israel, inicialmente escogido, sino con todos, con la humanidad entera, sin exclusiones, sin discriminaciones, sin privilegios. Y esta clave de lectura, que no está en el texto de hoy, pero que le precede, es importante para entender el calibre de la pregunta y del pronunciamiento de Jesús. El gran proyecto de amor de Dios para con la humanidad alcanza su vértice y su manifestación más clara en la mesa de Jesús, una mesa que congrega a publicanos y pecadores. Este espacio de comunión, cuya representación es un banquete de matrimonio, donde él, el esposo, encuentra a la humanidad herida por el pecado, enseguida es puesta en tela de juicio. Y este ya es el texto de hoy. Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. El narrador nos dice que entonces se le acercaron los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan Bautista interrumpen la comida para acusar el escándalo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Siendo así que nosotros y los fariseos practicamos el ayuno, preguntan ellos en Mateo 9:14. El centro de la escena está precisamente en esta pregunta y en la respuesta que viene a continuación. Una pregunta inquisidora y una respuesta iluminadora. Veamos, ¿qué es lo que se problematiza? Como lo atestigua toda la escritura y las palabras de los discípulos de Juan Bautista aquí lo confirman, el ayuno es un signo que expresa la espera del Señor, el deseo de orientar la vida entera hacia Él. Es un esfuerzo siempre renovado por prepararle un camino, convirtiendo el propio corazón hacia Él.
La convicción del pueblo de Israel es que la renuncia a la comida, el ayuno, ayuda a reconocer otra carencia, otro vacío que es aún más radical. Dios. Dios quien nos hace vivir. De esta manera nos devuelve a nuestra dimensión más esencial. Somos criaturas que necesitan alimentarse para vivir. Desde este punto de vista, la pregunta que plantean los discípulos de Juan no parece extraña. Ellos lo debían practicar, el ayuno, 2 veces por semana, y de igual forma lo hacían los fariseos y otros ambientes del antiguo judaísmo. Pero notemos la crítica. Si el ayuno es un signo de nuestro deseo de Dios y de nuestro compromiso de hacernos al menos un poco menos indignos del encuentro con Él, ¿por qué los discípulos de Jesús no se unen a este esfuerzo tan noble, tan claro, tan importante? ¿Por qué se atreven a participar en un banquete, además, organizado por un publicano, por un pecador, Mateo, como lo hemos visto en el contexto? Y es aquí donde viene la respuesta de Jesús. Jesús responde a la pregunta con otra pregunta. ¿Pueden acaso los invitados de la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Y agrega, días vendrán en que les será arrebatado el novio y entonces ayunarán. Mateo 9:15. Esta respuesta de Jesús reorienta la atención de sus interlocutores de la práctica del ayuno como tal hacia su finalidad. Por eso, con una comparación, les va a hacer caer en cuenta del absurdo de hacerlo justo en ese momento. Jesús echa mano de una metáfora bien conocida en la Biblia, la del matrimonio. Jesús dice que ya no es posible ayunar cuando el novio está presente, que estar con él es como asistir a un banquete de bodas. Notemos que la atención entonces se enfoca en la identidad mesiánica de Jesús. Esto es importante. La metáfora matrimonial con la que Jesús se identifica, él es el novio en este cuadro metafórico. La metáfora matrimonial tiene una gran importancia en la Sagrada Escritura. De esta imagen se vale la Biblia para describir la relación de Dios con su pueblo de Israel. Es el símbolo por excelencia de la alianza. ¿Recuerdan la frase? Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. En la literatura profética, el matrimonio es la imagen de la alianza de Dios con su pueblo. Lo ha insistido la profecía. Isaías, por ejemplo, mírenlo, Isaías, 2 capítulos, capítulo 61, el versículo 10, el capítulo 62, versículo 5. Y cuando el pueblo ha roto su relación de alianza con Dios, la nueva alianza es anunciada como la recuperación de esta relación profunda, la relación de la esposa, que es Israel, con el esposo, que es Yahvé. Dios, el esposo, a menudo traicionado, permanece siempre fiel, a pesar de la infidelidad constante de su esposa Israel. Lo dicen numerosos textos bíblicos. Y con este rol del novio es con el que Jesús se identifica. Él describe los días del Mesías como nupciales. Se está consumando un matrimonio. Es la renovación de la alianza. Jesús, el Mesías, es el cumplimiento de la larga espera y del largo ayuno que trae de nuevo al pueblo a los brazos del amado. Y es necesario darse cuenta de ello. Jesús inaugura el tiempo mesiánico, el tiempo de las bodas, predicho por los profetas.
Este tiempo definitivo que es un tiempo de alegría, de realización y de plenitud. En su respuesta, Jesús subraya además el hecho de que esta fiesta de bodas ya está transcurriendo. Quiere decir que las promesas se están cumpliendo, que el esposo está presente. Ajá, ¿y qué más espera? Y si el esposo, Jesús, o aquí el novio, es él, entonces viene la pregunta, ¿y quiénes son los discípulos? Si Jesús es el novio, ¿quiénes son los discípulos en esta metáfora? Pues en la misma metáfora, los discípulos son llamados como los amigos del novio. Algunas Biblias traducen los invitados a la boda. Pero tengo que hacer aquí una aclaración técnica. El texto griego literalmente dice los hijos del cuarto nupcial. Una expresión que no puede referirse solamente a simples invitados, sino también a los amigos más íntimos del esposo. Tenemos un texto paralelo en Juan 3:29, donde Juan Bautista mismo se ha presentado así. ¿Qué papel juegan los amigos del novio en la fiesta de su matrimonio? En una fiesta de boda, ¿tendrá sentido estar tristes y afligidos? Y aquí de nuevo cito el griego. El término griego penseo se puede traducir también como estar de duelo. ¿Pueden estar allí con cara de duelo, de pérdida, de funeral? A la cara melancólica que se ponía en los días de ayuno, ya Jesús se había referido en el Sermón de la Montaña, en Mateo 6:16, que lo leímos anteayer, miércoles de ceniza. Por lo tanto, ¿pueden estar de duelo los amigos del novio? La respuesta obvia es no. El cobrador de impuestos, Mateo, lo había entendido muy bien y fue en respuesta al interés y al amor que percibió en Jesús, por el cual él organizó este banquete festivo. El descubrimiento de ser amado y llamado a amar se convirtió naturalmente en celebración, en ocasión de alegría compartida. Dios en Jesucristo esposó definitivamente a nuestra humanidad, haciéndola suya. Y esta gracia no puede ser acogida sino con alegría. Como dice Isaías en el capítulo 62, versículos 4 y 5, me encanta este texto. Finalmente nadie nos llamará abandonados, ni a nuestra tierra devastada, porque la tierra tiene marido. ¿Cómo es posible llevar a cabo vivir con signos de duelo, vivir en esa actitud cuando el novio está con nosotros? ¿Por qué seguimos moviéndonos en los estrechos espacios del legalismo como un fin en sí mismo? Ayunar por ayunar, sin dejar que brille la fuerza que proviene de este vínculo con el Señor que es indestructible. Los discípulos de Juan mostraron que eran incapaces de darse cuenta del aquí y el ahora de la presencia del Mesías. Por eso lloran, por eso se mortifican por una ausencia, sin reconocer y acoger esta nueva y maravillosa presencia del Señor, el novio, el esposo. En cambio, los discípulos de Jesús no ayunan. Y no ayunan precisamente por eso mismo, porque Jesús está con ellos y porque en Él encontraron la plenitud de sus vidas. Es lo que el cobrador de impuestos, Mateo, y todos los demás discípulos en fiesta están experimentando. Ahora bien, ahora bien, Jesús enseguida hace una corrección de perspectiva. La bella imagen de esta fiesta de comunión de repente queda ensombrecida por un presagio. Dice Jesús en este mismo versículo 15 del capítulo 9 de Mateo, días vendrán en que
les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Notemos que hay una nueva percepción del tiempo. Días vendrán. Jesús había hablado del tiempo presente como el tiempo de fiesta, porque Él estaba ahí. Pero luego dice, días vendrán. El ayuno no puede tener un valor principalmente penitencial como lo inculcó la tradición de Israel desde el Antiguo Testamento, ni solamente de solidaridad con los pobres como lo reclamaban algunos profetas. Aquí tenemos algo más. En este contexto, tiene un valor agregado. Días vendrán en que el novio les hará arrebatado, entonces ayunarán. Recibe el tono nuevo de la espera, pero de una nueva espera, y de la disponibilidad para el encuentro con el Señor que está viniendo. Para que lo entendamos mejor, hay otro detalle importante en el texto, y está en el orden de las palabras. Antes de hablar de su ausencia, Jesús insistió en su presencia. Esto no puede pasar desapercibido. Hay un hecho fundamental que es afirmado en primer lugar. Ahora, el novio está con ellos. Fue lo primero que Jesús dijo. Y luego, entonces va a decir que será arrebatado. Antes de pensar en la ausencia, hay que reconocer esa presencia, una presencia. Y es esta presencia la que hace entender el valor, la repercusión, el sentido de la ausencia cuando ésta ocurra. Será arrebatado. Entonces, es un anuncio de lo que va a venir. Un anuncio indirecto de su pasión y muerte. Jesús, el novio, será arrancado de en medio de los suyos. Les aguarán la fiesta. Será arrebatado, dice Jesús. Esta expresión es conocida en el Antiguo Testamento. La encontramos en la versión griega del cuarto cántico del siervo sufriente de Isaías para referirse a la muerte violenta del enviado del Señor. Dice Isaías capítulo 53, versículo 8. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, fue herido de muerte por el pecado de mi pueblo. Y como se verá en los relatos pascuales, precisamente en ese ser arrebatado de en medio de sus amigos, la alianza matrimonial no se acabará. Todo lo contrario, alcanzará su cumplimiento. Una nueva alianza, y nueva y definitiva. Y de esta manera, una increíble novedad irrumpe definitivamente en la historia. Este es el texto. ¿Cómo entender, les pregunto yo, ahora el ayuno cristiano? Jesús lo dijo claramente en la última frase. Entonces ayunarán. Pero ¿cómo entenderlo? La respuesta de Jesús aporta una novedad decisiva, ciertamente, a la manera de entender al ayuno. Nuestro ayuno no es simplemente la copia del ayuno, una reproducción del ayuno fariseo o del ayuno de los discípulos de Juan o del Antiguo Testamento. Cuidado con eso. No se trata de una simple prolongación de una práctica judía. Jesús practicó él mismo el ayuno, lo dice Mateo 4:2, en el desierto 40 días, en su combate espiritual. Pero Jesús no les impuso a sus discípulos de forma explícita esta práctica. No era un mandamiento para ellos. En cambio, sí aludió de forma novedosa al ayuno que ellos harían, tal como lo acabamos de leer en Mateo 9:15. Jesús les ha dejado claro a sus acusadores, en primer lugar, que la práctica del ayuno no expresa lo que en ese momento sus discípulos están viviendo con él. O sea, el gozo de la comunión esponsal con él, el esposo de la nueva alianza. Pero enseguida agrega, vendrán días en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Y entonces aquí el ayuno recobra o cobra un nuevo valor, como lo hemos señalado. Es el signo de la participación de los discípulos en el evento doloroso de la pasión y muerte del Señor.
una forma de culto espiritual y de vigilante espera que se hace particularmente intensa en el triduo de la Santa Pascua. Quedémonos con este punto central que está en 9:15, con la contraposición que Jesús mismo ha hecho dentro de la metáfora matrimonial. Primero dijo, el esposo está, por eso no pueden ayunar. Pero luego dice, el novio será arrebatado, entonces ayunarán. Y en este orden, aquí se traza un camino para el ejercicio espiritual. Se trata de la toma de conciencia de una presencia y de una ausencia, de las dos y en este orden. Primero Jesús ha acentuado su presencia. Lo que marca la diferencia, lo que hace posible la alegría y la celebración es la presencia del amado. Esto es lo que no han entendido quienes le han hecho la pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pero luego los discípulos ayunarán. Un discípulo comprende bien que su existencia fluye entre los dos polos de la presencia y de la ausencia, entre el tejido de esta fuerte comunión con el Señor, que es lo propio discipular, pero también la ruptura que a veces se da en el pecado. Es como si se dijera, tú eres ante todo uno que ha sido visitado, pero eres también aquel que está en amorosa espera, en amorosa expectativa, precisamente porque sabe que ha sido visitado, sabe que es aquello que ha perdido. Un riesgo de la vida espiritual es la de no darse cuenta de esa presencia divina tan cercana. Y el otro riesgo es el de no hacer nada o muy poco cuando la perdemos. Y en esto último es en lo que consiste el camino penitencial. Por eso, el ayuno sigue siendo un signo válido. Crear un vacío, eso es el ayuno, es el preludio de una mayor capacidad para albergar algo más verdadero y grande. El ayuno voluntario, que genera un vacío en el estómago, remite a otro vacío más importante que proviene también de una decisión personal: abrir el espacio interior para sostener una espera y para recibir una presencia, la presencia del amado Señor. Por experiencia, todos sabemos que el vacío es la condición del deseo. Privarnos de la comida es algo que frustra nuestra necesidad de llevarnos algo a la boca. Hay algo, sin embargo, más frustrante, y es el privarnos de Dios a causa de esa autosuficiencia que no nos permite reconocer la invitación a la boda, a la comunión, a la alianza con el Señor, el único que nos puede llenar completamente. Estamos llenos de cosas, de tantas cosas, que ya no podemos sentir la punzada de la necesidad de Dios. Si realmente sintiéramos una fuerte necesidad de Dios, tan fuerte hasta el punto de sufrir por su ausencia, ustedes y yo estaríamos dispuestos a sacrificios mucho más generosos para no perdernos la oportunidad de este abrazo. Permítame un ejemplo. Sabemos por experiencia la importancia que tiene el ayuno cuando tenemos que someternos a una cirugía o realizar análisis clínicos de sangre y de otros. Cuando vamos al laboratorio, se nos pide ir en ayunas, ¿no es verdad? ¿Qué otra finalidad podría tener esta privación de la comida, sino la de permitir que el cuerpo resalte con mayor objetividad aquello que posiblemente le está afectando? En la vida espiritual ocurre lo mismo. Para tomar conciencia de lo que enferma el corazón, de lo que realmente nos aleja de Dios y de los hermanos, es necesario crear las condiciones para poder percibirlo, para poder diagnosticarlo y remediarlo. Y el ejercicio va más allá. No basta con dejar de comer, no basta. Aquello de lo que me privo es para compartirlo con aquel quien por su pobreza
no buscada. Vive todos los días en constante ayuno. Y esto es parte del diagnóstico y de la sanación. Compartir. No es ayunar para ahorrar plata, ni ayunar para poner mejor el cuerpo. Es ayunar para compartir con aquel que no pudo comer esto. Lo habían dejado muy claro los profetas. Yo les recomiendo, no lo podemos hacer ahora, pero lo recomiendo. Mire la primera lectura de hoy. Isaías capítulo 58, versículos 1 al 9, donde el Señor dice claramente, el ayuno que quiero es este. Pues bien, mis queridos amigos, el ayuno cristiano, el bíblico, el que tiene raíz bíblico, porque hay otras tradiciones espirituales del ayuno que no son bíblicas, incluso en el cristianismo, no consiste en algo ritual, como si fuera un fin en sí mismo. Siempre se expresa como la capacidad de compartir lo que me falta. Eso es el ayuno. Y esto me da la posibilidad de que yo vea curadas mis heridas de esta manera. La posibilidad de que yo vea sanado mi corazón, mis heridas interiores, pasa siempre por el cuidado de los demás. Que esta cuaresma sea un tiempo privilegiado, un kairos, para tomar conciencia de este doble aspecto que hoy hemos enfatizado en el mismo texto, en las palabras de Jesús. El Señor está conmigo, sí, pero también tengo que buscarlo. Y entre las dos hay que hacer el camino. Hacer el camino para llenar ese vacío tan importante cuando me he distanciado del Señor o incluso lo he perdido. Y esto mismo vale con la misma intensidad para la relación con mis hermanos. El ayuno es expresión de la decisión clara y firme de recomenzar la vida desde el Señor. Este Dios, el único que me puede llenar. El Dios que yo reconozco cuando me percibo el vacío. Este Dios que es un amor que está siempre a mi lado, pero que está al mismo tiempo esperando mi regreso.